conmigo el doctor en teología, el reverendo Lemuel Rodríguez. ¿Cómo estás, reverendo? Muy bien, gracias por permitirme llegar a tantas miles de personas que quizá en estos momentos nos están viendo y me dicen que están candentemente en espera de mucha información que usted tiene. Sí, si yo le digo que el programa anterior, la familia lo sabe, usted sabe que el periodista, amigo, este gran profesional que es Rubén Sánchez, se despachó con todo. Mi buen amigo. Sí, su buen amigo. Se fue de Pero viaje, le puedo asegurar, cuando yo estoy loco por hacer ese programa para juntarlo a usted y a él con la opinión y por supuesto con ustedes, familia, a ver qué va a salir de esto, porque él, hay una cosa que, vamos al grano, vamos a romper el hielo y vamos directamente al programa. ¿Sabe lo que dijo? ¿Que Dios no existe? Él dijo que Dios no existe. No. Bueno, si él dice que Dios no existe, hay que respetar esa opinión personal. Espere, que usted... Porque es que hay muchos que piensan como él y yo no puedo contrarrestar el pensamiento. Es como si usted pensara algo. Rubén piensa que Dios no existe. Yo creo que él está en un punto real. Dios no existe, ¿verdad? Pero Dios es. Hay una diferencia entre Dios existe y Dios es. Nosotros existimos porque Dios es. Me gustaría saber si Rubén piensa lo mismo. Ahora, ¿le parece justo lo que dijo? Después voy a tocar ese tema más adelante del Papa y todo eso, pero voy a esto. Dijo que Jesucristo se casó con María Magdalena, que tuvo hijos y que era un carnal como cualquiera de nosotros y que no voló al cielo. ¿Qué pasa con eso? Esa opinión, otra vez de nuevo, vuelvo y repito, hay miles y millones de gente que piensan como él. Por eso se han vendido tantos libros, que no voy a mencionar los nombres para no darle publicidad gratis a libros que yo sé que muchos le han dado importancia escribiendo cosas. Todas las cosas que están escritas, aún en cualquier libro que usted se lea, tienen que mencionar algo del creador de los cielos y la tierra. Cuando hablamos de que si Jesucristo tuvo esposa y no tuvo esposa, eso es tratando de poner al menos al que vino y se sacrificó por ti, que murió en la cruz del Calvario. Y entonces pare la mano, porque ahí dijo otra, yo no sé si era barbaridad o es algo que es digno de respeto lo que dijo, porque dijo, bueno, si Jesucristo es lo que usted acaba de decir, que vino y se sacrificó por lo demás, perdóneme familia, entonces Che Guevara es un Dios también, y eso es Jesucristo, porque vino y se sacrificó por la humanidad, por todo un continente, y lo mataron. Es que hay una diferencia muy grande. Cuando hablamos de alguien que se sacrificó, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó, la salvación del ser humano. Él dijo que no resucitó. ¿Por qué dice que no resucitó? Porque dice que él dio prueba. Está en el programa anterior, que yo lo voy a hacer, tratar de ponerle un poquito dentro de este programa para que usted vea, que dice que es imposible que él resucite porque era un simple mortal, que no era alguien que espiritual. No podemos sacar lo que dice el texto sagrado. O sea, cuando hablo del texto sagrado estoy hablando de su Biblia, la Biblia que usted lee, la Biblia verdad que conoce. Sí, la Biblia dice bien claro que Jesucristo murió y resucitó. Y si él no hubiese resucitado, vana es la fe de aquellos que creen en él. Exacto, pero ¿quién escribió eso, que murió y resucitó? Bueno, Dios toma a través del Espíritu Santo hombres capacitados por el Espíritu Santo para que escriban. Es como si decimos... Pero 80 años después que murió Jesús. No solamente 80 años, estamos hablando de miles de años de cuando se escribió la historia desde el principio. Por ejemplo, cuando Moisés escribe los primeros 5 libros que se llama el Torah, que son el Pentateuco, que muchos de los que están quizás viéndonos en este momento van a entender lo que quiero decir en este momento. Moisés no existió en el tiempo de Noé, Moisés no existió en el tiempo de Adán, pero escribió de ello porque el Espíritu Santo le reveló a Moisés lo que tenía que escribir. Y Dios solamente nos dejó plasmado en ese libro negro, en esa biblioteca negra que tiene 66 libros para que nosotros nos guiemos. La Biblia es como el GPS. Si nosotros lo aprendemos a usar, vamos a llegar al lugar correcto. Ahora, yo quiero, mire esta pregunta. Cuando usted dijo el libro negro, yo le voy a hacer la pregunta más negra que también me contestó. ¿Sabe lo que me dijo? Rubén. Sí, me dijo, Ángel, dime una cosa, Dios creó al hombre y la mujer. Le digo, sí, sí es verdad, Adán y a Eva. ¿Y si tuvieron 2 hijos? Claro, 2 varones. Claro. Me dice, Ángel, ¿y cómo se procrea? ¿Por qué hay tantos seres humanos en la tierra? ¿Cómo se procrearon? Bueno, bien sencillo. La Biblia dice bien claro, desde el primer capítulo, habla del versículo 26 en adelante, de que cuando Dios creó la pareja,
la unió y le dijo multiplicado y henchí la tierra. O sea que le dio la oportunidad a la mujer de fertilizar inmediatamente. Ellos tuvieron hijos, pero fíjese bien, la multiplicación viene porque precisamente cuando tiene Adán... ¿Hermano con hermano? No, sí, hermano con hermano, claro. Era permisivo para la multiplicación al principio, porque Dios tiene su... Tengo que darle razón a Rubén. Rubén tiene razón en cierta área, no en toda, porque cuando él dice que no existe Dios, y yo le doy una razón ahí, pero es verdad. Él no existe porque Rubén es el que existe y Dios es. Nosotros existimos porque Dios es. Entonces, volviendo al tema de la multiplicación, Dios permite, porque los dos nombres que se mencionan de Caín y Abel, lo mencionan porque tenían importancia. Los nombres que se mencionan en la Biblia porque tienen importancia. Son los primogénitos. Son los primeros hijos, pero tienen más hijos. Ellos tienen más hijos. Lo que pasa ¿Y por qué la Biblia no dice de eso? Porque la gente que no corren un rol importante dentro de lo que es el programa de Dios. Es que ahí es donde se confunde. No hay confusión. Bueno, yo en mi caso, como creyente, como católico, que ahora no sé ni qué soy. Ahora, un momentito, usted dice que es católico, ¿por qué usted dice que es católico? Ahora, ¿vio? Yo sé que le iba a tocar la prima más íntima bueno. ustedes los evangelistas. No. Usted sabe que yo vengo de familia evangelista, mi abuelo eran pastores, todo. ¿Por qué soy católico? No sé, porque un día entré en una iglesia católica, vi a un señor crucificado, tenía 8 o 9 años y de repente me enrolé en los Boy Scouts y seguí esa doctrina católica. Ahí está el asunto. Se enredó en algo que él no sabe ni siquiera en lo que se ha enredado. O sea, él no conoce por qué el catolicismo lo impregna en su corazón, no sabe por qué lo lleva y ni siquiera lo practica. Entonces quiere decir que él no es ni católico, ni evangélico, ni romano, porque ni es católico, ni es apostólico, ni es romano. Entonces, ¿por qué usted dice que es católico? No, yo soy argentino, soy chaqueño. Por eso, entonces usted ¿Qué católico y romano? Entonces, es que el problema es que la gente siempre dice yo soy católico, apostólico y romano y nunca han ido ni siquiera a Roma. Entonces, lo que yo quiero tratar en la respuesta que quiero darle en esto es que bien sencillo, hay muchos problemas y es con la religión. Dios no está buscando religión, Dios está buscando relación. El problema del ser humano, Ángel, es que la gente está enfracada en la religión y no en la relación con Dios. Bueno, entonces cuando nosotros miramos la problemática del mundo, las religiones son las que tienen el mundo en la confusión que están, Ángel. Las religiones. Las religiones en un término total. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Cuando Jesús vino al mundo, Él no vino a predicar religión. Él no vino a predicar religión, él se encontró con un grupo de gente religiosa. Por eso era que los fariseos, los saduceos, todo aquel grupo de personas que estaban allí en el tiempo que él nació, cuando él vino a la tierra. Recuerden que en aquel tiempo estaba el gobierno romano en su apogeo. Y era precisamente una colonia prácticamente Israel del gobierno romano. Cuando nosotros miramos la posición del mundo, Dios tiene que encarnar él mismo, y lo traigo ahora para que yo sé que vienen más preguntas, porque cuando hablo de la encarnación de Jesús no es reencarnación. La gente habla de reencarnación. La reencarnación, eso es un mito del ser humano. Jesucristo nunca reencarnó, Jesucristo encarnó. Por eso dice que el verbo se hizo carne. Ahora, ¿sabe qué? El verbo se hizo carne. ¿Sabe lo que me dijo el otro día el doctor Sima? Me dice, porque los científicos, los médicos dicen, bueno, acá hay algo, y él se considera también ateo, ¿no? Pero me dice, Ángel, para poder engendrar, para poder crear una vida, tiene que haber un coito, tiene que engendrar, tiene que penetrarse el espermatozoide, tiene que ovular, y ahí se va gestando el embrión y nace el ser humano. Usted lo está diciendo bien claro, el ser humano, pero Jesucristo no es un ser humano, Jesucristo es Dios divino, no es el Dios. Pero no me dice que es un simple... Pero espérese, es que es el Dios divino, el verbo se hizo carne, o sea que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Por eso es que la gente, y me gustaría hablar como con una paz, porque siento como si estuviéramos discutiendo un tema y la Biblia no es para discutirla en términos sino como apacible. Quisiera que la palabra llegara apaciblemente al corazón de aquellas almas que en este momento están viendo este programa y que van a ser edificadas, porque ellos van a entender que la religión, es que la religión ha tenido problemas, Ángel. La religión ha dañado el mundo. La religión es la que ha puesto el mundo de cabeza. La religión es la que ha matado a todos estos seres humanos que usted ha visto que están muriendo en el mundo. La religión incluso del Medio Oriente. Exacto. Ahora lo voy a cortar y perdone que lo corte. ¿Sabe por qué? Porque me acordé de algo que me dijo Rubén. Y perdone que yo insista con Rubén porque fue un programa donde me dio con un caño y yo quise traer un teólogo para que me saque de estas dudas. ¿Sabe lo que me dijo? Y si Dios existe, si Dios es alguien que hace todas estas cosas,
¿Por qué permitió entonces Dios que hubiera este terremoto en Haití y se murieran 200 y pico mil personas? Es muy, muy simple la pregunta. No es simple para mí, por cuanto soy quizá un estudiante y por los últimos 25 años que he estado estudiando la palabra, yo siento que necesitamos conocer un poquito más de lo que es la naturaleza. Ese no es el primer terremoto que sucede en el mundo. Entonces podríamos decir que si le echamos la culpa a alguien por el terremoto, no, a nadie se le puede echar la culpa. Que esto es parte de algo que tiene que ver, no solamente científicamente, sino con lo que los geólogos son los que conocen mejor este tema. Exacto. Entonces, cuando nosotros miramos otros terremotos que han sucedido en el mundo, vamos a decir que también programaron eso. O sea, tenemos que pensar en eso. No, pero está bien, pero voy a eso. Pero ¿por qué existió el otro, y siempre? ¿Por qué se permiten todos estos dolores, estos sufrimientos? Si Dios es bondad, si Dios es amor, si Dios es el que nos da toda esa felicidad y todas esas cosas. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe el odio? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué existen los asesinos, los violadores? Ok, esa respuesta está en los labios de cada uno, incluso de los que están escuchando y viéndolo en este momento. Número uno, el hombre tiene dos caminos a escoger. Tiene el camino del bien y tiene el camino del mal. Tiene el camino de rosa y tiene el camino de espina. Tiene la vida y tiene la muerte. Tiene la bendición y tiene la maldición. Nosotros tenemos que escoger. Muchas de las cosas que suceden en el mundo es provocada por el mismo hombre. El hombre ha llegado al punto de desafiar a Dios. Y aquí voy a incluir a Rubén. Rubén desafía a Dios cuando él dice que Dios no existe.